Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la charla. Doctora, ¿está lista? Sí, Sí, ¿qué tal? Buenas noches en algunos lugares y buenas tardes todavía en otros. Mi nombre es Paulina Figueroa y soy coordinadora de SEGVI. En esta ocasión les traemos a la doctora Mari Carmen Barba con el tema de terapia nutricional veterinaria de acuerdo a la medicina tradicional china. Espero puedan tener mucha información en la charla y bienvenidos todos. hola. Primero que nada quisiera agradecer la invitación a dar esta charla para SECDI. La doctora Paulina, estábamos coordinando hacer unas cosas en el y con, el, con la pandemia ahí quedó todo. Espero que estén todos bien, espero que estén sanos y que puedan estar estables de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, mi tema espérate, creo que apreté algo, en esta ocasión es la terapia nutricional veterinaria. Voy a volverme y les voy a hablar un poquitito. En China, ahora que está tan en boca de todo China y su virus y su murciélago y todo lo que comen y qué sé yo, la dieta ha sido parte de las eh, de las terapias. Es una de las más antiguas, de hecho mucho más antigua que la acupuntura. Dentro de las terapias más de la época de los primeros imperios, o sea, estamos hablando 4 o 5 mil años atrás, estaba la terapia nutricional y las hierbas, principalmente. Después se fue agregando todo lo que es el masaje, la tuina, sí empezaron a desarrollar todos los ejercicios de Qigong y a partir de las artes marciales a desarrollar el Qigong, el Tai Chi, y posteriormente la acupuntura en realidad es bastante moderna, tiene más de 2000 años, o sea, los primeros escritos fueron encontrados en unas tumbas que datan más o menos del año 200 o 400 antes de Cristo. Así que es bastante nueva y en realidad tiene sentido, porque estar enterrando agujas, el emperador no se iba a dejar que nadie le enterrara nada, y estar enterrando agujas, primero producirlas y lo otro es tener, digamos, el tema de esterilidad, esterilización, no era posible. Sí se utilizaba mucho el masaje en puntos, ejercicios específicos, eso es un gran área. Sí se desarrollaron otras técnicas de estimulación, por eso se habla que hay 9 tipos de agujas y en realidad algunas más que agujas son técnicas de descalificación o de masaje más profundo. Eso es que se describió bastante bien en la dinastía Tang, que también no es tan antigua, es bastante moderna. En cambio, el uso de era parte de la medicina tradicional desarrollada. Recién en el año también dentro de 300, 200 el doctor Zhang Shenjing juntó todo el conocimiento que había y desarrolló la teoría de las 6 etapas del frío. Hay otros que trabajan las 4 etapas relacionadas al calor. Hay muchas escuelas dentro de la medicina china. Es un país tan grande, tan vasto, donde no había tanta comunicación entre las distintas áreas, entre las distintas reinos, que fueron desarrollando de acuerdo a su área. Es por eso que la medicina del norte es distinta a la medicina del sur y va a usar hierbas distintas porque van a tener distintos factores patógenos externos, distintos ambientes,
las hierbas son distintas, entonces de repente cuando tú dices, ya, esta hierba se usa y es espectacular para tal X signo, va a funcionar en ese lado porque en ese lado lo necesitaban. O sea, en medicina occidental también vemos que hay hierbas que crecen en lugares que son justamente para contrarrestar el efecto ambiental. Por ejemplo, en el desierto crece todo lo que es cactus, el aloe, la suculenta, distintos tipos, y son plantas muy refrescantes, con mucho contenido líquido, que forman esta gelatina, donde pueden concentrar líquido, sirven como alimento y también sirven para ¿qué? Para las quemaduras. Lo que sí, ojo, que el aloe produce fotosensibilización, entonces cuando lo usan en quemadura, lo ideal es usar el llantén. Acá en esta parte del mundo hay otras hierbas que se usan en otras áreas y vendar. Ojalá de noche y vendar para que no produzca este fenómeno de fotosensibilización. Con los alimentos lo mismo. Entonces vamos a ver que, voy a pasar a la segunda, que estamos hablando de los alimentos y de las hierbas. En el caso de alimentos lo mismo. Por ejemplo, siempre pongo en el sur de Chile, que es muy frío, en la Patagonia, tenemos mucho crianza de cordero, ¿no? Un cordero con un vellón muy, muy espeso, y si uno piensa cuál es la termogénica de esa carne, es una carne que genera calor, porque esa gente necesita calor. En cambio, en el trópico vamos a ver que hay más variedad, por ejemplo, de peces, de crustáceos, cangrejos, distintos tipos de conchas, como le llaman ustedes, en toda la zona costera siempre hay mucho eh, alimento que va a dispersar el frío o el calor, dependiendo del área, y las flemas, mucho de eso. Entonces tenemos, por ejemplo, en el trópico, que hay muchas frutas que son frescas, el mango, el plátano, la piña, ¿no? Por ejemplo. Y acá, por ejemplo, en Chile, en La Serena, sale una papaya, que es la papaya chilena, que es más pequeña, es más concentrada, es más amarilla, tonifica más el elemento tierra, o sea, tiene un efecto mucho más tonificante a ese nivel, más dispersante de flema, y a la vez tiende a entibiar más, distinto, y es mucho más dulce, tiene otra característica. También uno ve acá en esta área en Chile, por ejemplo, que la fruta es mucho más dulce. Yo me acuerdo que una vez, estando en Florida, me tocó pasar allá Navidad. Entonces en esa clínica, que era una clínica así enorme, esas clínicas gigantes donde trabajan como 60 personas, llegaban todos los días los de el FedEx con regalos, porque los dueños de mascotas mandaban regalos. Y me dice, oh, llegaron unas peras que son así como las mejores peras de Estados Unidos. Yo voy, pero la pera la encontré tan desabrida, porque estamos acostumbrados que acá necesitamos más calorías. Acá es más frío que en el trópico, que a veces hay 40 grados, que se necesita una comida más fresca. Y es algo tan como natural, por ejemplo, acá en Chile, cuando empieza a llover uno dice, oh, qué rico una sopaipilla. Las sopaipillas son como, para los que no son de Chile, una masita que se fríe y que tú te la comes generalmente con algo que es muy caliente. Por ejemplo, le ponen mantequilla o se ponen chancaca, que la chancaca es dulce y va a generar calor, o algunos le ponen, no sé, pebre, que es picante, y el picante genera calor. Entonces es algo muy normal. Y en invierno, o sea, y en verano uno que piensa, dice, hoy qué rico me voy a comer un helado, me voy a comer una ensalada, voy a aprovechar el verano para bajar de peso porque voy a estar a pura ensalada, porque no te da hambre, y tú, no, pero ya te caíste con los helados, que tienen crema y son más calóricos, pero te refrescan más, o la cerveza, etcétera. Se va a buscar en invierno, tú quieres, no sé, un cafecito, un chocolate, estar más quieto, estar más abrigado, porque se dispersa más el frío, hay más frío, entonces tú tratas de proteger el calor. Cuando tú hablas en terapia nutricional, también tienes que entender cuál es la termogénica de cada alimento eh, para el paciente. Por eso, frente a mismo diagnóstico, de acuerdo a la medicina occidental,
tenemos terapias nutricionales distintas. En medicina, en nutrición, tenemos tres grandes como niveles, por decirlo así. Uno, la nutrición clínica, que está basada en lo que es porcentaje de proteínas, de grasa, de micronutrientes, carbohidratos, que generalmente se dan al chancho con los carbohidratos, vitaminas, etcétera, ya cenizas, todo lo que va y dice ya, y esto tiene tal porcentaje para el crecimiento, para un perro adulto, para un gato, para todo eso que se estudia respecto a la nutrición. Y ellos desarrollan también dietas de acuerdo a los requerimientos en relación a la patología, si es renal, si es hepática, si es cardíaca, digestiva, qué sé yo, le van poniendo y trabajando con distintos ingredientes. Pero a veces tú te fijas en las bolsas y todos tienen los mismos ingredientes, entonces ¿cuál es la diferencia? No sé. Después viene lo que es la nutrición funcional, en que ahí ya se utilizan ingredientes basados en sus efectos a nivel metabólico. Eh, alimentos altos en antioxidantes, alimentos con propiedad antiinflamatoria, alimentos que tienen ciertas componentes que tienen un efecto sobre estimular la apoptosis, etcétera. Ahí en nutrición funcional hay harto, y ahí están todos los suplementos, cuando dice tome omega, tome cronoprotectores, tome magnesio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastante. En terapia nutricional, de acuerdo a la medicina china, ya nos basamos en lo que se refiere a la termogénica de los alimentos y al diagnóstico de este paciente. ¿Qué tiene este paciente? Exceso, deficiencia de qué? De yin, de yang, de sangre, de chi, hay calor, hay frío, el calor es por exceso o el calor es por deficiencia, porque en medicina china el yin y el yang el yin es como el aire acondicionado y el yang es como el calefactor. Entonces un paciente que tiene deficiencia de yang va a ser un paciente que va a estar buscando el calor en otro lado. Entonces va a ser el paciente que se mete debajo de las tapitas de la cama, si le gusta estar cubierto, se pone pero pegado a la estufa, quiere estar en brazos, quiere que lo acurruque, quiere estar más quieto para no gastar el calor. Un paciente con deficiencia de chi va a estar más letárgico, y si además tiene deficiencia de yang, va a estar buscando calor. En cambio, el paciente con deficiencia del yin, que es falta de aire acondicionado, va a estar acalorado, porque le falta esa parte que te hace bajar la temperatura corporal o aumentar la frescura y estimular los procesos que tienen que ver con el descanso, con la tranquilidad, con ciertas vías metabólicas también. Y en ese caso vamos a tener un paciente que le gusta acostarse sobre la faldosa, no le gusta que le pongan capita, anda acalorado con la lengua roja, vamos a ver lo que está jadeando en forma constante. Entonces, de repente les puede llegar un paciente con una dermatopatía, por ejemplo, y uno va a ser el paciente como meloso, como que anda acurrucándose con el dueño, que es más bien friolento, que generalmente cuando cambia la temperatura se tiende a resfriar. En cambio el otro lo van a ver que está como hiper. Es muy típico en los gatos con hipertiroidismo encontrar deficiencia de yin, y en los perros con hipotiroidismo deficiencia del yang. No siempre, por eso hay que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico se hace de acuerdo al pulso, a la lengua, a los puntos diagnósticos, a la constitución del paciente, a la historia pasada. Es bastante intenso. Uno puede tomar fácil un par de horas para poder diagnosticar bien a un paciente. Y de acuerdo a eso, a ese diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Darle una dieta tibia, una dieta fría, que hay que tonificar el yin, hay que tonificar el yang, el chi, dispersar la flema. En los pacientes con cáncer, en medicina funcional hay bastante
alimentos que se usan y que uno cuando ya hace la parte de dietoterapia dice ya, pero para este paciente este alimento es muy cálido porque tenemos una deficiencia allí y hay que tonificar allí, entonces tengo que darle un alimento más fresco dentro de los que se usan para el cáncer. La medicina tradicional china te permite hilar un poquito más fino respecto a la diferenciación de patrones de ese paciente. Entonces, aquí tenemos uno, que este es el Luke, y este de acá es Milo. Son dos pacientes Chitsu, los dos los vi el mismo año, creo que fue el año 2017, ¿sí? Y los dos, ambos tenían insuficiencia renal crónica. En ello el tratamiento fue distinto porque sus patrones de diferenciación fueron distintos. En el caso del Luke, tenemos que era un paciente bastante joven, de 1 año, ¿sí? Que probablemente era congénita sin insuficiencia renal, o sea, una displasia renal. Se tomaron los exámenes prequirúrgicos de él, de Luke, para castrarlo, y ahí vieron de que tenía una anemia severa, tenía un aumento de creatinina, estaba en 2.9, eso fue en enero del 2017, el intrógeno ureico estaba en 38.2, y lo normal para el laboratorio era 29, la creatinina 2.9 para ese laboratorio era 1.8, el fósforo estaba extremadamente alto en 9.1, y el hematocrito estaba en 20%, lo que normal es entre 37 y 55. Empezaron el tratamiento convencional, incluso en mayo se le hizo una diuresis forzada, y yo a este chiquillo lo empecé a ver en junio. De acuerdo a la medicina china, tenía una deficiencia del yin de riñón, que es la esencia, con una deficiencia de sangre de hígado. Entonces, en el caso de él, se dieron tónicos de yin, tónicos de sangre, pero tónicos en general de la energía yang, para poder subir, porque él tenía a ser muy friolento, buscaba el calor. Entonces, dentro de la dietoterapia, aparte de la acupuntura, le dimos una dieta neutra a cálida con tónico de chi, de yin, de riñón y de sangre. Además quedó con una fórmula de hierbas chinas, que es el Sibután, que es para tonificar la sangre, porque aún seguía con anemia. Quedó con complejo B, con RX Renal Canine, que es unos remedios que yo importo de Estados Unidos, y Fosfin, que es hidróxido de aluminio, y con eso lo logramos estabilizar. ¿Sí? Pero su dieta estaba basada en alimentos más bien cálidos. ¿Sí? Cálidos como pollo, por ejemplo, como huevo, tónico de riñón, poroto. Al sí le di poroto, no, yo no uso mucho legumbres, excepto en algunos casos. En estos perritos chicos incluso tú puedes dar champiñones, en él anda bastante bien con los champiñones, y hierbas que, o vegetales que eran tónicos del yang, como por ejemplo nueces, jengibre, tomillo se le daban. En esa época estuvo también con papaya, la papaya chilena, y zapallo dentro de la comida, y dentro de lo que son granos estaba con quinoa, que tiene bastante buena esa proteína para estos pacientes renales, o con avena. Así que a este pequeño lo mantuvimos bastante tiempo. En diciembre tuvo una recaída súper mala porque había andado bien, yo lo empecé a ver en junio, y en algún momento, no sé por qué el nefrólogo le dice que le dé carne cruda, entonces ahí se vino para abajo, no solamente porque la carne tiene mucho
mucho desecho nitrogenado que produce, sino que además se fría. Entonces, en un paciente que tengo con deficiencia de yang, no le puedo dar alimentos sin cocinar. No puedo, porque es un paciente que no está con un balance energético como para poder calentar ese alimento y digerirlo bien. Entonces, además, se vino, pero muy a pique, y yo ahí reté a la doña porque le dije, no, o sea, tú tienes que seguir lo que yo te digo, porque esto es mi área. Entonces, como, no, porque le dieron eso. Y de ahí, bueno, logró salir y estuvo bien un par de meses más. Yo después, bueno, le perdí la pista, no, para las vacaciones, pero yo imagino que la última vez que lo vi fue el 23 de febrero del 2018 y andaba bastante bien, y de ahí yo creo que ya fue el tema de vacaciones y eso. Pero fue un paciente que logramos darle una buena calidad de vida por lo menos unos 8 meses. Lo que es bastante grato para un paciente que la verdad que iba de mal en peor, porque todos sus parámetros iban empeorando, y la verdad que no había mucha esperanza con él. Y sin embargo tuvo una excelente calidad de vida sin poder llegar obviamente a curarlo, porque es un paciente que viene con un trastorno congénito, o sea, no podemos devolver eso atrás, pero sí mejorar bastante la calidad de vida y evitar esa recaída. O sea, tal vez si no hubiese tenido esa recaída en diciembre, que fue bastante severa, y quedó hospitalizado, le dieron así poco menos la extremoción, y logró salir de eso, tal vez habría vivido un poquito más. Y acá tenemos otro paciente, el Milo. El Milo también es un Shih Tzu, y en los Shih Tzu es bastante común las patologías renales. Así que siempre que atiendan un Shih Tzu, pidan al tiro el perfil bioquímico, el SDMA, porque 50% seguro que tiene algo en el riñón. Así que para prevenir. Si ustedes se fijan, ya se nota, la lengua está bastante roja, de hecho incluso media como púrpura de roja. Él es un paciente que ya tenía 3 años, que en el caso de él, la dueña trabajaba en Bolivia, es chilena, pero trabajaba allá, y con cada viaje le pedían el certificado de vacuna de no más de 2 meses, una cosa así. Entonces en un año lo vacunó como 3 veces, lo que es demasiado, cuando cualquier colega le dar un certificado que estaba vacunado con la fecha X antes del viaje, y no haberle puesto la vacuna, pero sí se sobrevacunó. Él desarrolló una insuficiencia renal y estaba también con la creatinina bastante alta, en 2.8, cuando yo lo empecé a ver en mayo del 2017, y el nitrógeno ureico estaba en 55.2, bastante alto. El fósforo también estaba aumentado, de lo que recuerdo. Y a este chiquito, él tenía una deficiencia de yin, era caluroso, era muy activo, si se fijan la lengua está roja, bien roja, era un paciente muy sociable, era completamente distinto al otro, son patrones distintos. Y a él le gustaba estar en lo fresquito, le gustaba salir, le gustaba moverse. Entonces no tenía deficiencia de yang, no tenía deficiencia de chi. Lo que sí tenía era deficiencia de yin de riñón. De hecho, su pulso izquierdo era bastante más profundo que el pulso derecho. Así que a él la terapia nutricional fue basada en alimentos tónicos del yin, que son todos los alimentos frescos, como por ejemplo el pavo, el pescado, los mariscos. Bueno, el caimán es uno de los alimentos frescos, pero acá no hay, pero si en sus países hay, usen caimán, si el paciente tiene deficiencia de yin, que son estos pacientes como calurosos, como que están así. En las personas con deficiencia de yin se ve esa persona, hoy hace frío y sale en polera, o en remera, como le dicen ustedes, o en short, o pantalones cortos, o está así, hoy tengo tanto calor, y uno está muriéndose de frío.
es como que les falla la termorregulación. También en las mujeres se produce una deficiencia de yin de riñón con la menopausia y vienen esos bochornos, calor que sube. Y muchas veces estancamiento de chi de hígado, con todo el tema de la hormonal y del cese de la función ovárica y todo eso. Es bastante complicado. No sé por qué hay una rayita en mi esta. No, yo la pinté, a ver, capaz que ya la pinté. Bueno, la cosa es que en este paciente la dieta era bastante distinta en el look, o sea, en el Milo que en el look, porque acá teníamos que calentar y acá teníamos que enfriar. A él sí le había hecho bien comer comida sancochada, o a él, por ejemplo, se le hacían uno en el wok con brotes de alfalfa, me acuerdo, brotes, el diente dragón, con bamboo shot, que acá llegan en lata, con pescado, con pavo, era como hacer un chapsui para él. En cambio, para el Milo, para el Luke tenía que ser como una sopita, como un caldito, como una cosa así más calentita, con su huevito y todo. A él no. Ahora, ¿qué pasó? El Milo, la dueña se fue a vivir a Bolivia y me dijo, oye, pero es que allá hay otras comidas allá. ¿Qué comidas hay allá? Allá hay pato. Ah, perfecto, porque el pato es una proteína fría. Se conseguía crisantemo, había té verde, había algunas hierbas que acá no habían, y adaptamos la dieta a una dieta fría de acuerdo al lugar donde vivía. Así que pudimos hacerlo. Hace muchos años atrás me contactó una persona, una chilena que vivía en Etiopía. Etiopía, sí, era Etiopía. Y ella adoptó un perrito que había sido atropellado y ella la única opción era amputar una patita que tenía una fractura, porque la verdad es que no tenían la tecnología como para hacer osteosíntesis y eso. Así que me dijo, yo voy a quedar con este perrito, pero no sé con qué alimentarlo. Allá obviamente no hay concentrados de alta calidad como hay acá que tenemos. Entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que comen allá? Me dijo, acá comemos, todo el mundo come un cereal que se llama tef. ¿Ya? ¿Y qué más hay? Bueno, ahora que no me acuerdo si era Ramadán o algún tipo de fiesta musulmana, en que no se podía vender carnes. Entonces, bueno, puedes encontrar huevos, sí, y sardina en lata también, y esto también. Entonces ahí empezamos y armamos una dieta para este cachorro que está en crecimiento, y yo buscando, el TEF es el cereal más pequeño que existe y es altamente proteico y ya lo usan fermentado. Entonces dije, fantástico, bien, está con probióticos, así que maravilloso. Bueno, nunca después supe de ella, pero por lo menos le formulé de acuerdo a lo que había, porque siempre en el lugar donde vives están las hierbas y los alimentos que necesitas. Es bastante complejo cuando, por ejemplo, uno quiere adoptar tradiciones de otras áreas y comer comidas que se comen, por ejemplo, payo nuevo, el pavo con nueces, no sé qué. Tal vez acá en Chile, que Año Nuevo y Navidad son épocas de calor, no me tinca, nada, como que comería algo más de acá. Y es bastante común que en las épocas de frío crecen, por ejemplo, acá se da la castaña en el invierno, y la castaña es bastante cálida, y en el verano se da la sandía, y la sandía es bastante fresca. De hecho, en terapia nutricional, caballos que tienen deficiencia allí, nuestros caballos que en la época de mucho calor, en zonas con calor y humedad, se utiliza sandía o pepino a los caballos para refrescar, cebada, que es más refrescante, en vez de avena, que es más cálida. Entonces, es como si yo tengo un caballo con laminitis, como que no, avena no, ese caballo, porque la avena va a generar más calor y más inflamación, tengo que refrescar. Le daría cebada, le daría otra, alfalfa tampoco, le daría otra, no, alfalfa sí, le daría otra, no le daría quinoa, por ejemplo, pero sí le daría avena, perdón, lo que dije recién, la cebada, los brotes de cebada, o mijo, por ejemplo, pero no avena. Entonces,
Hay en medicina nutricional, de acuerdo a la medicina tradicional china, tú hilas bastante más fino respecto a la nutrición que necesita cada paciente. Aquí vamos con gatitos. Aquí tenemos dos meninos. Una es doña el Omar y la ¿por qué? ¿Cómo se me olvidó el nombre de esta pequeña, de la Gustava? La Gustava es una paciente que empecé a ver en diciembre del 2016 porque presentaba linfonódulos yeyunales y leucólicos aumentados. Y había que hacerle un tratamiento porque se sospechaba de un linfoma. Comencé el tratamiento con ella, con dieta. Ella tenía una deficiencia de chi, de estómago, así que utilicé alimentos tónicos de chi para ella, alimentos tibios. Los dueños eran capaces de cocinarle a ellos, a pesar de que les gustaban los peles, lo empezamos a reducir y tenían una maquinita en que les daban 10 gramos diarios de pelo. O sea, nada más que eso, y el resto era la comida que les cocinaba. Entonces los dueños les buscaban unas carnes que eran orgánicas para ellos, porque el Omar, el otro gatito, él al año de edad ya había desarrollado una insuficiencia renal, debido a que fue un gatito que pasó muy malo, ¿cómo se llama? Abuso. A ese pobrecito lo mantenían de gato guaguita en una jaula al calor, se deshidrató y él desarrolló una insuficiencia renal bastante joven. A él lo regulamos completamente también, pero también él tenía una deficiencia de chi del riñón, y ambos dos, más o menos en un periodo de 6 meses, 8 meses, ya sus exámenes de la Gustava reflejaban que no había aumento del linfonódulo, y el Omar reguló completamente la función renal. De hecho, los últimos exámenes SDMA normal, y sí, se puede revertir una insuficiencia renal. O sea, de hecho, mi perra que está ahora conmigo, la Rose, que es una Doberman de 14 años, ella presentó una insuficiencia renal el año 2015, tenía 9, se revirtió, y después presentó otra en 2017, que ya tenía 11 años. Ahí pensamos que ya su tiempo había llegado, qué sé yo. Ella vivía en la playa. Yo estaba, cuando se diagnostica, hace la crisis, se diagnostica, estaba justo en Estados Unidos en un congreso de la AHPMA, y ahí mandando WhatsApp y todo, ¿no? Y les mandé la receta de la dieta, todo, y mi amiga, la doctora Maribel Gil, iba a la playa a hacer su acupuntura toda la semana. Ella es seca, 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 ella está acá en Valparaíso, en Chile. Y resulta que ya como que la veía más viejita y todo, me mandan un video, apenas podía caminar. Yo le digo a mi papá, estaban de vacaciones en la playa, y digo, papá, ven, cuando se venga, tráemela para yo cuidarla su último mes. Eso fue el 5 de marzo del 2018. Y hasta el día de hoy, ella está acá, ya cumplió 14 años. Yo esa vez en marzo le tomé sus exámenes y estaban normales, todo normales. De hecho, el año pasado pudimos hacerle un tratamiento de estas bastante fuerte, que fue extraer todos los molares, porque tenía fístula, tenía una enfermedad periodontal bien severa, y anduvo bien con anestesia y todo. O sea, la llevé a chequeo cardiológico con 2 cardiólogos, un cardiólogo, el doctor César Villalta, que sé con emergentología, que me va a decir sí o no para la cirugía, primero, y después con Juan Carlos Ramos, que él ve el paciente crónico. Entonces también necesitaba tener como las dos visiones, del que de emergencia y el que ve al paciente viejito, crónico, qué sé yo. Así que ya los dos me dieron visto bueno, pasamos a anestesia, lo hicimos con el doctor Javier Roldán, y él, obviamente, a cargo de todo el procedimiento fue el doctor Listabilo. Así que perfecto, se recuperó súper bien, bajamos mucho el dolor que había en esa zona,
tuvo una recuperación excelente. A ella le apliqué campos magnéticos para manejo del dolor en el post-op, más obviamente el Predicox que era necesario que tomara, y desde esa fecha hasta ahora sus exámenes de sangre salen normales. O sea, sí, una insuficiencia renal es posible revertirla, y yo he tenido muchos pacientes insuficientes renales que hemos revertido, ya sea con acupuntura, con una dieta muy específica para cada paciente, con hierbas chinas, suplementos como el RX Renal, de RX Vitamins, que yo lo presento acá en Chile, que son excelentes productos. Yo conozco al colega que lo formuló, el doctor Robert Silver, excelente amigo también, y todo. Así que es muy... He visto casos reales de pacientes renales, y que después, incluso como el Omar, que estaba así como desahuciado, con ese edema normal, y el Omar ya tiene, a ver, del 2016 al 2020, ya tiene para cumplir 4 años. Entonces ahí está, y sus últimos exámenes salieron impecables. Bueno, en medicina china nosotros vamos a hablar un poquito más de medicina china, que tenemos 3 quemadores, o los 3 burners, los 3 yao. El superior, donde está el pulmón y el corazón; el medio, donde está el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar; y el inferior, donde están los riñones, el triple calentador, que son los 3, pero aquí es donde se produce el fuego y el agua verdadero. Y este fuego en los riñones tienen que estar generando el suficiente calor para que en esta zona media se produzca la fermentación adecuada de los granos y cereales, como dicen los chinos, pero en el fondo todo el proceso digestivo. Y si esto está en balance, para arriba va a subir un vapor. Cuando hay un desbalance acá en el llamo medio, acá arriba puede que haya sequedad, porque no se produzca este vapor, o se genere flema. El vaso tiende mucho a formar flema cuando entra en deficiencia de chi. Y eso es simple, o sea, si tú ves el chi como el movimiento, la energía, el chi lleva la sangre. Si en un río empieza a haber una disminución del flujo y del movimiento, y finalmente el agua se estanca porque no puede moverse y queda estancada, se va a generar calor, ¿cierto? Y en esa agua estancada ustedes van a ver que van a empezar a crecer algas, a crecer bichitos, va a ser un agua que va a tener mal olor y va a estar estancada. No va a ser un agua clara corriente, y ese estancamiento y esa deficiencia de chi va a llevar a esta formación de flema. Dentro de todo, la verdad que lo que es formación de flema tiene varias vías, ¿sí? Y esta flema puede afectar el estómago, los pulmones o el llano inferior, y vamos a tener formación de nódulos, de masa, artrosis, varias, porque la flema puede ser sustancial, insustancial. Eso ya es un área bastante compleja dentro de la medicina china. Entonces, si tenemos el estómago funcionando, el estómago y vaso bien tonificado, vamos a tener un funcionamiento adecuado de los 3 calentadores. Y el vaso y el estómago, junto con el hígado y la vesícula biliar, que son los encargados de la digestión, tienen que ser nutridos adecuadamente. Si yo sé que el organismo necesita sangre, voy a dar alimentos que tonifiquen la sangre. Si sé que el paciente tiene una deficiencia de yang, voy a dar alimentos que tonifiquen el yang. Si tiene deficiencia de chi de vaso, porque la Rose tiene deficiencia de chi de vaso, y cada cierto tiempo piensa alguna diarrea, como hoy día, pero sé que tengo que alimentarla para tonificar lo más posible, y ella tiene 14 años, un Doberman, es muy viejita. Entonces no puedo esperar tampoco que se estabilice 100%. Sí, en un paciente más joven, y poder revertir completamente cierto estado. Bueno, esta foto, como dice el doctor Steve Marcian, un gran amigo, un excelente profesor, así muy, pero seco, un capo, realmente capo. Y realmente
es un excelente maestro y les recomiendo si quieren alguien con quien estudiar. Aquí tenemos un paciente, otro paciente, si quieren al final les respondo preguntas. Este es el Simón. Simón es un bulldog y ustedes saben que los bulldogs tienen muchos problemitas de su piel. Este pequeño me llegó hace 1 año y medio más o menos, en octubre del 2018. Tenía 7 años y llevaba con cuadro alérgico desde el año de edad. Probablemente había una vacuna porque en la historia uno ve que después de una vacuna empezó con el problema. Es un tipo tierra, es un paciente que se porta súper bien, es súper cariñoso. Los tipos tierra tendemos a subir de peso. En algún momento lo atacó otro perro y se volvió un poco más insociable con los otros perros, pero es una situación muy traumática. Y acá teníamos una deficiencia de chi, de base, porque su pulso derecho era más profundo, la lengua estaba húmeda, que es uno de los signos de deficiencia de chi, pero además era muy pálida. Entonces, en él estábamos viendo signos de deficiencia de sangre subyacente. A pesar de que la signología era una apodermatitis, otitis crónica, irritación en la piel, en toda la zona ventral, y eso me está hablando de calor, humedad en hígado y vesícula biliar. Entonces, como dicen muchos maestros, primero hay que tratar el exceso y después tonificar la deficiencia. Otros tonifican la deficiencia siempre, desde el principio. Aquí trabajamos en conjunto. A él se dejó con una fórmula que es precisamente del doctor Steve Marsen, que se llama Longdan Hermiaosan, que es una fórmula que disminuye el calor y la humedad en todo lo que es cara y pies y zona ventral, y además actúa como modulador de la inflamación. Este chiquito, como buen bulldog, tenía todo un historial de operación de paladar, de narina, de entropión. O sea, ya estamos hablando que hay una deficiencia de Hing por todas estas manifestaciones de patologías congénitas. El Hing es la esencia que se almacena en los riñones y que proviene de nuestros padres. Y estos vienen así, yo siempre digo, el bulldog inglés y el bulldog francés son los Toulouse-Lautrec, totalmente contrahechos y con muchas patologías. Entonces hay que manejarlo muy desde chico. La nutrición en ellos es fundamental porque necesita una nutrición muy específica para estabilizarlo y evitar problemas a largo o mediano plazo o corto plazo, o sea, nacen ya con problemas de salud. Además, él tenía una deficiencia de chi del vaso, como la mostré antes, solía tener gases, diarrea, la comida le caía mal, etc. Y ya a esta altura, con 7 años de cuadros dermatológicos crónicos, ya presentaba una hiperplasia del conducto auditivo, hay una secreción frecuente, que en algún momento fue oscura, pero ahora era cremosa, amarillenta, y bueno, le hicimos acupuntura obviamente, y le dejamos con una dieta de alimentos, primero eran frescos, ¿no?, y neutros. Entonces la dieta de él era en base a pavo porque teníamos que sacar todo el calor que tenía, el calor y las flemas. Entonces era en base a pavo o pescado, con brotes, con alimentos que son más frescos. Y luego cuando lo estabilizamos comenzamos a tonificar la sangre. Entonces ya cambiamos la fórmula del Longdan Hermiaosan a Sibután. Con él logramos que de octubre ya en febrero, o no, ya octubre, ya en noviembre había evolucionado súper bien, había disminuido la inflamación en el oído y en todos los pliegues habíamos logrado bajar de peso. Ya la lengua estaba rosada, no pálida, estaba húmeda. Yo creo que esa foto es de noviembre, bueno, no sale ahí la fecha. Y
Ya para enero estaba sin irritación de oído, ya no tenía prurito, la secreción salía muy fácil de limpiar, la piel estaba ok, y empezamos a tonificar de nuevo el chi, porque primero teníamos que dispersar el calor, y después ya empezamos a tonificar el chi, y tonificar la sangre, lo dejé con el Sibután, y él siempre ha estado con un complejo de probióticos y suplementos para el digestivo que se llama Nutriges, que también es de RX Vitamins. Y él quedó para el prurito con una fórmula que es mía, que es el QTX PET, que en base a distintas diluciones homeopáticas y esencias florales. ¿Ah? Y la verdad que tuvo una respuesta increíble. O sea, desde ahí cualquier cosa que le pasa me lo traen a mí porque no le voy a poner nada que le vaya a causar más o menos signos de otro lado, porque lo conozco. Ahora, con el pasó una cosa bien puntual. Yo le dejé con un alimento que era de ingredientes limitados, porque obviamente por el tamaño y el trabajo de los dueños no siempre les pueden cocinar. Entonces siempre tengo que tener a mano qué alimentos de los que hay en pellet les sirve para ese paciente. Entonces, cada vez que viene un paciente, yo reviso uno por uno, ya, ¿qué comió esto? Y empiezo a revisar lo meto a las calculadoras que hay para ver los porcentajes de calorías que provienen de la proteína, de la grasa, de los carbohidratos, y de repente tú te das cuenta que hay pacientes hepáticos que el 52% de las calorías provienen de carbohidratos, y dice, ya, y se supone que ese alimento que estaba comiendo era para el hígado, y dice, ¿cómo si el hígado es el que metaboliza los carbohidratos, cómo le están dando algo alto en carbohidratos a este paciente con problemas hepáticos? Pero bueno, eso es marketing. Ahora, en cada paciente yo tengo que tener como todas las opciones de acuerdo a las posibilidades de los dueños, obviamente. Hay personas que no les pueden cocinar, y en este caso lo dejé con un alimento específico. A mí me encantaba y que lo trajeron a Chile y lo descontinuaron, que era el PET Curean, que es muy importante en los alimentos, quién los formula. Y en este caso lo formulaba una doctora en nutrición. Y yo conocía a la gente de PET Curean, que utilizan alimentos de productores locales, etc. La cosa es que el, el, el alimento que yo le indiqué era el de ingredientes limitados. Pavo de ingredientes limitados. Perfecto. El segundo saco que compraron empezó de nuevo empezó con gases y todo, y cuando vino en noviembre, ¿sabes? Y ahí dije, va, qué raro, ¿qué está pasando? Y no, le estoy comprando el alimento y yo traigo el saco mío, porque justo había comprado un saco de esos para el arroz. Y digo, no, me dice, pero ¿sabes qué? Ese era el primer saco, el segundo saco, el otro. Ya, nos ponemos a ver por internet, ya te da el saco, y claro, habían hecho el pedido a Estados Unidos y le llegó a la empresa que lo representaba acá, por error en el pedido el saco que venía con avena. Y la avena es cálida, y llega un paciente que yo lo tengo con calor y humedad, y consume algo cálido, va a brotar al tiro. Entonces ahí ya lo suspendimos, cambiamos todo, después petcureanos lo siguieron trayendo, lamentablemente, pero un alimento me encanta ese alimento. Cuando el paciente no le pueden cocinar, es excelente opción. Y lo volvimos a rebalancear. Desde esa época, desde octubre del 2018, estuvo bien hasta abril del 2019, que presentó una porotitis. Acuérdense que estamos hablando de un paciente que lleva 7 años con un cuadro dermatológico severo. Una pequeña secreción líquida, pero ahí lo dejé con Dexoril igual, más el London, el Miaosan, y limpiar con un limpiador que traigo que es de Vet Classics. Ya para junio la piel está súper bien, los oídos, empezó con episodios de salivación y una claudicación del miembro anterior derecho, con dolor cervical, así que tratamos eso y anduvo bien hasta octubre del 2019, un año después. Una leve inflamación de los oídos, presentó un poco de prurito, pero ya estamos hablando de septiembre, que es primavera acá, que es la época en que se incrementan las alergias.
Pero con eso lo controlamos. Y desde septiembre del 2019 estuvo súper bien hasta enero, en que el alimento que le compraba siempre a la dueña, que era otra marca, porque el Percurian ya se descontinuó acá, abrió el saco y sintió, uy, un olor como medio raro, pero se lo dio. Inmediatamente presentó diarrea, prurito, se llenó de eritema y de papulillas, qué sé yo. Así que me dijo, ya, no, ya, retomemos tal y tal cosa. Y dije, no, ¿para qué lo voy a ver? Ya, retomemos tal y tal cosa, ya. Y seguía, no, ya, tráemelo, acupuntura. Agregué el Nutriges, agregué el ProIntegrity EZ, que son enzimas digestivas, más otro probiótico que es el Bacillus, se me fue el nombre, que es específicamente el que se ha estudiado en perros. Entonces a mí me gusta tenerlo, Bacillus coagulans, lo tengo aquí mismo. Ese también es de Vet Classics, ¿sí? Esos son Vet Classics, están formulados por el doctor Igor Vasco, un colega maravilloso de Hawái. Es un señor así que es una sabiduría con patas, o sea, una enciclopedia, él sabe de todo. Y es un amor de personal, y no, son maravillosos. Así que me encanta usar las cosas que él ha formulado también para Vet Classics. Él ha estudiado mucho el tema de los probióticos, así que normalmente me actualizo en ese tema con el doctor Igor Vasco. Y este chiquillo en enero tuvo esa situación, ya lo vi, le hice acupuntura y resolvió súper bien. Ya hace unas 3 semanas atrás me llaman y que no, está con chuta, no resolvió tan bien. Y no, sí, había resolvido muy bien su crisis de piel. Y ahora fue otra situación, que la doña pintó la pieza y limpió las alfombras. Y me hizo una crisis atópica, pero la resolvimos inmediatamente con, lo dejé de nuevo con Nutriges y con Hotspot Relief. Así que estos son casos crónicos. Voy a mostrarle una cosa. Bueno, la dieta, que es importante conocer en la dieta. Esto es de clase con el doctor Roger Clemens, de la Universidad de Florida, que enseña para el Chi Institute, que cada elemento está relacionado con un sabor, con un tipo de carne y con un grano. ¿no? Por ejemplo, el elemento fuego se relaciona con el sabor amargo, con el cordero que es caliente y con el maíz que también es caliente. No quise traducir esto porque usé la misma diapositiva del doctor Clemens. Cada elemento está relacionado con un sabor, con un color, con una emoción, etc. Y en el caso de los alimentos también. Cada alimento también tiene una energética que va de neutro a fresco y a muy frío, y hacia el otro lado va a lo que es tibio y caliente. Por ejemplo, obviamente la pimienta, la canela, el jengibre, los ají y los pimientos son calientes. Y fríos son el plátano, las almejas, los camarones, la jaiba, la lechuga, las algas, los cochayuyos, la sandía. Dependiendo de lo que yo necesite con el paciente, voy a dar algo más frío, o más neutro, o más tibio. Va a depender del patrón, de la diferenciación del patrón de ese paciente, como vimos en el caso de los dos chichos al principio, de los dos gatitos y del Simón, que él tenía un patrón de exceso y de deficiencia juntos, y los pudimos corregir bastante bien, y las crisis que ha tenido las hemos resuelto, pero en 2 segundos. Esta chiquilla es una de mis gatas. Este es un caso agudo. Yo tenía un viaje a Estados Unidos iba a un congreso en septiembre del 2018,
Yo dije esta noche, antes de viajar todo listo, cosa de mañana no tener nada que hacer, tener así todo listo y puedo descansar y esperar al vuelo, porque generalmente uno tiene que salir unas horas antes para llegar al aeropuerto, eh, hacer el check-in, toda la cuestión, y después volar, llegar después de varias horas a Estados Unidos, así a Orlando. Ya son 11 horas porque hacemos el cambio de avión en Lima, y después llegar a Orlando y pescar el auto y llegar a algún lado. Entonces dije, no, ya voy a descansar. Resultado, me puse a hacer cosas hasta las 3 de la mañana, y cuando voy allá a mi piececita, me voy a acostar, me encuentro con esta pequeña que estaba así. Ella es un Sphinx, en esos tiempos tenía 2 años, a ver, sí, iba a cumplir los 2 años, y me la encuentro en ese estado, con la cara completamente roja, con un shock anafiláctico, y dije, ¿qué le está pasando a esta chiquita? A esa hora de la mañana yo me había tomado la pastilla para dormir y no iba a molestar a un colega a esa hora de la mañana. ¿Y qué hice? Le di el Miaosan, la dejé con una crema de noni y le puse un té de manzanilla con té negro. Así que dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque son las herramientas que tengo a mano. Solamente tenía pastilla de prednisona de 20 miligramos y esta galleta pesa 2 kilos, así que no era opción dársela. Me podría pasar la dosis y después tener más problemas, y yo viajaba al día siguiente. Así que además le hice acupuntura en puntos que dispersan el calor: intestino grueso 4, vaso gobernador 20, vesícula biliar 20, estómago 36 también entre los puntos, vaso gobernador 14, byway, intestino grueso 11, para dispersar el calor. Ustedes ven cómo está, bien malita. Así que le apliqué la crema de noni y al día siguiente ya amanece con su cara bastante más desinflamada. Era invierno, por eso ya está con capita. Mis gatos son muy deficientes de yang, ya en esta época que acá está refrescando en la noche, y ya andan con una capita liviana, pero en invierno a veces andan con la capita liviana, con la capita de polar, y más encima una chaqueta encima. Así que así amaneció, y con todo este tratamiento ya en la tarde estaba completamente normal. Viendo qué podía haberlo causado, me di cuenta de que a ella se le cocina los miércoles y los viernes, o los martes y los viernes. La comida del miércoles el viernes le habían hecho comida, pero me quedaba del miércoles y se la di. Estaba fresca, es carne que yo compro en el supermercado, la misma que como yo, comemos todos juntos. Y ella presentó este cuadro. Ella come solamente comida casera. La hermana también presentó el cuadro, pero mucho más suave, porque ella come pellet y probó un poco la comida casera, y ahí asocié que otros dos de los gatos habían vomitado. Dije, por precaución, esta comida no se la voy a dar, voy a darle la comida fresca del día viernes. Así que a los perros les di la comida. Tenía 2 pitbull, la mamá es pitbull y el hijo es pitbull con algo, porque es un perro enorme. Así que les di a ellos esa comida, porque no huele mal, no tiene ninguna cosa rara. Y bueno, al día siguiente, cuando yo llego a Estados Unidos, me comunico con WhatsApp con mi nana: oye, ¿cómo está la Lilita? No sé qué. Y me dice que los perros habían vomitado. O sea, efectivamente, algo pasó en la comida, una comida que se cocina acá en la casa, todo súper fresco. Y sin embargo, son situaciones que suceden. Por eso personalmente yo no compro comidas preparadas por terceros para mis mascotas. Prefiero que se las preparen acá. Así que ahí está un caso hiperagudo de una reacción anafiláctica, y que respondió bastante bien al tratamiento de acuerdo al patrón de medicina china.
Y por último, ya terminando, les voy a presentar una paciente muy querida en la Sáctea. Ella la empecé a ver en septiembre del 2009, del 2010, perdón. Tenía 9 años. Tenía diagnosticada una hepatitis, una microhepatia, probablemente inmunomedia, le dieron 3 meses de sobrevida. Se escucha el micrófono de alguien. Bueno, en el caso de ella, frente a esta situación en que había un componente probablemente inmunomediado, porque fue una cosa muy aguda en ella, no se tomó biopsia precisamente porque se desahució. Ella, al dueño, yo le indiqué una dieta. En esos tiempos yo no había estudiado tanto la dieta cuanto la medicina china. Estábamos hablando del año 2009. Sí, ya hacía acupuntura varios años y todo estaba certificado. Entonces ella le hacía acupuntura y le indiqué una dieta muy específica. Y el dueño la siguió al pie de la letra. La Sáctea falleció de 17 años. O sea, superó la expectativa de vida para la raza, superó la expectativa de vida de acuerdo a la enfermedad. Desde el año 2010 al 2012 la mantuve con distintos hepatoprotectores, con distintas fórmulas y todo, hasta que yo el año 2012 desarrollé una específica para ella, que yo acá la tengo como Silimarin Bet, pero debería tener la foto de la Sáctea, porque esa la desarrollé para ella. ¿Y por qué? Porque estudiando más en profundidad resulta que el complejo silimarina proviene de una planta de las semillas del cardumariano. Esta planta, al ser una semilla, si se da molida, se dan cápsulas, tabletas, qué sé yo, los perros no la absorben también porque los perros no tienen celulasa para destruir la pared celular de la digamos, de la semilla, por más que la muela. Entonces, traje yo cardus mariano extracto, o sea, el extracto seco del cardus mariano desde Estados Unidos, orgánico, y pedí que me lo prepararan en extracto alcohólico. Hice ese cambio, a pesar de que tenía una micropatia, y le empecé a dar. Desde ese momento, todos sus niveles de fatasacalina, enzimas hepáticas, todos se regularon. Parece que tenemos un pequeño problema con el audio de la doctora. Denme un segundito, por favor. ¿Qué tal? Mil disculpas. La doctora tiene un pequeño inconveniente con su internet, pero denme un segundito porque se le cayó la señal y ya está con nosotros en 5 minutitos.
Les pido mil disculpas, pero acá parece que se cayó internet de acá y justo sucedió esto. Bueno, pero para hacer ya cortito, porque esta era la última diapositiva, disculpen la situación. Eh, bueno, ella me enseñó muchas cosas. Cada paciente es un maestro. Ella me enseñó que el dueño sí se compromete, que el dueño sí les cocina, que el dueño sí sigue las instrucciones, que sí hay que buscar más. Y con ella yo desarrollé este producto que es el Silimarin Bet. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿cómo voy a hacer que un paciente que no tiene las enzimas necesarias para destruir una pared celular obtenga un complejo tan específico y tan necesario para ella de otra forma? Así que lo desarrollé para ella. Y por ella yo he peleado mucho porque no la fórmula, sino que el nombre me lo han querido copiar y he tenido un montón de juicios en propiedad industrial y todo ha sido como todo. Pero yo me la he jugado por mi fórmula y la verdad está dedicada a ella. Y bueno, esa fue la última foto que nos tomamos porque yo sabía que no la iba a volver más. Y la verdad que eso me emociona muchísimo porque despedirte de un paciente y saber que es la última vez que lo vas a ver después de haber estado 7 años con un paciente que su expectativa de vida era 3 meses, es como súper fuerte. Y la verdad es que ella me enseñó mucho, mucho, ella, los dueños, son estos pacientes que te hacen buscar más. Con cada paciente uno aprende más, busca más, dice, no, chuta, aquí hay algo más y de repente ves que van a dar una conferencia sobre un tema y dices, sí, voy a ir. Bueno, ahora con el tema del COVID, obviamente los viajes se han suspendido, pero gracias a la tecnología online uno puede mantenerse mega actualizado. Mañana tengo una clase maravillosa que va a ser sobre mecanotransducción, por el tema de acupuntura, así que buenísimo. Así que uno puede mantenerse actualizado y realmente uno agradece mucho estas instancias de educación continua cuando los colegas que normalmente organizan cursos dicen ya hagamos algo que sea abierto a todos, así con generosidad. Así que bueno, ahí ya en la última diapo, ahí está mi dato, el WhatsApp, el mail, si me quieren escribir, mi página que no me la han actualizado hace muchos años. De hecho, hice 17 años, no, ya estoy titulada hace 25 años, así que un lote de años eh, atendiendo pacientes y viajando. Me ha tocado hasta atender pacientes fuera de Chile cuando he viajado, así que no, los pacientes en todos lados te enseñan y mucho. Y a ver si ya pasada esta situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, podemos volver a retomar los viajes. Eso mientras tanto, podemos seguir comunicados por Facebook, por mi mail, mi WhatsApp, todo, así que yo teniendo tiempo respondo lo más rápidamente posible. Así que ahora voy a terminar y creo que tengo acceso al chat en alguna parte para poder ver, no, este no es el chat, no, para poder ver, Por favor, si tienen alguna pregunta para que la coloquen y yo te la ayudo leyendo también. ya, perfecto, perfecto, yo creo que salgo aquí. De lo que vi antes, te habían consultado Diana Muñoz. Buenas tardes, una consulta. Bueno, esta quedará grabada. Dame un segundo. Si el paciente tiene deficiencia de zinc, se le recomiendan alimentos frescos. Si posee deficiencia de yang, alimentos cálidos. ¿Son recomendados? ¿Es así? Sí, sí,
son recomendados, va a tener relación, a ver, no sé si pongo una, va a quedar un segundo porque debería estar compartiendo algo, para que no se vea, pero yo estoy viendo sin nada. Deberían de, cuando hay deficiencia de yin, hay que dar alimentos tónicos de yin, que son los alimentos frescos. En general, y hay algunos alimentos especiales que son tónicos de yin. Por ejemplo, la miel es un tónico de yin. Mari, casi no se te escucha ya. ¿Se te escuchó? ¿Sí? ¿Se fue? Ahí, sí, ahí se te escucha. Y en los pacientes con deficiencia de yang se dan alimentos más tibios. Es como uno. Si uno en invierno va a buscar los alimentos más que te generen más calorías, ¿no? Por eso me dice, uy, en invierno subí de peso, ya llegando a la primavera todo el mundo va al gimnasio para bajar los kilitos extra. Y en verano uno aprovecha de hacer ejercicio, tiene más energía y buscas alimentos más frescos. Te preguntan también, dame un segundito. Buenas noches, ¿qué libro sugiere para saber la relación de productos fríos a calientes y sugerencia en felinos? Gracias. No hay sugerencia específica por especie porque hay que hacer un diagnóstico. Como vimos ahí en varios casos, el diagnóstico occidental puede ser el mismo, pero el patrón de diferenciación va a ser distinto. Y libros hay específicos en terapia nutricional veterinaria, no hay, generalmente uno toma clases con colegas, pero sí hay algunos de humano. A mí me gusta mucho a ver, aquí tengo a mano uno que es el de uno de ética de George Kastner. Ese puede ser, porque la verdad yo no, a ver, uso los libros para ¿cómo se llama? Para profundizar, pero mi formación ha sido tomando muchos cursos. Si quieres me mando un mail y te puedo mandar un listado más o menos para orientarte. Te preguntan también, ¿y deficiencia de Qi qué se le da? En deficiencia Qi se dan tónicos que tonifican el Qi. Por ejemplo, la carne, el vacuno, las panas, el pollo, el conejo, la cabra, el arroz integral, el zapallo, el jingo, el coco, la espinaca, los frutos verdes, las guindas, pero ahí va la avena también es un buen tónico de chi, el mijo, el maní, hay muchos alimentos que son tónicos de chi. También te preguntan si podría repetir los nombres de las fórmulas de medicina china que ocupas y dónde los podemos conseguir, por favor. Yo me encuentro en la Ciudad de México. Gracias. Es Carla Corral. Carla, realmente no sé dónde se puedan conseguir en México, pero las fórmulas se usan de acuerdo al patrón de enfermedad. Si el patrón, a ver, por ejemplo, yo una vez vi una foto de un paciente con insuficiencia renal, con deficiencia de Yang, que le estaban aplicando puntos que dispersan el calor. Y ese paciente entró en colapso y falleció. Con la fórmula es lo mismo. Si la fórmula no, no va de acuerdo al patrón de enfermedad del paciente, no va a ayudar o todo lo contrario, podría hasta empeorar. Por eso no son recetas. Acá en medicina china no hay cookbook como recetas. Tienes que tú hacer el diagnóstico y de acuerdo a eso indicar el tratamiento. Te preguntan también, Luisa Daniela, ¿me podrían volver a repetir cuáles son los alimentos para la deficiencia de energía? Gracias. Son los que hablé recién, cuando hay deficiencia de chi,
vacuno, la panita del vacuno, que es el hígado, el pollo, el conejo, el arroz integral, el zapallo, los interiores, las guatitas, la trucha también, el choclo yo uso poco, la verdad, el maní, el coco, los dátiles, el camote, las calabazas, las guindas, la yuca, todos esos son tónicos de chi, la espinaca. Te preguntan también, buenas noches, ¿sería contraproducente darle carne a un paciente con carencia de yang por la energía calórica que requiere su digestión? Es carne cruda, sí. Si tiene una deficiencia de yang, yo le puedo dar la carne cocida. La carne cocida, le puedo dar, por ejemplo, cabra, le puedo dar riñones, le puedo dar gambas, que son los camarones, venado, bueno, sí, es más exquisito paisano, y langosta también está dentro de los alimentos que tonifican el yang, el jengibre es muy buen tónico del yang, las semillas de hinojo, el ajo, el romero, la canela, la nuez, clavo de olor, la nuez moscada, obviamente eso en muy pequeñas cantidades. ¿Mm? Ahí hay varios, las castañas, y como les decía, aquí ahora ya en la época de marzo, abril, empieza a aparecer la castaña, y en la época que empieza a hacer frío. O sea, la castaña no es un fruto de verano, porque en verano no necesitas alimentos calientes, necesitas alimentos frescos, que te mantengan la temperatura. Y en invierno necesitas los más calentitos. También te dicen Maribel Ojeda, hola, quiero reiterar o reformular mi pregunta. Al basarse en este tipo de terapia, ¿puede trabajarse en conjunto con una dieta BARF o son No, incompatibles? es que va a depender, por ejemplo, si yo tengo un paciente con patrones de exceso, probablemente, pero yo en lo personal no uso alimentos crudos. Muy raro, porque acá es muy común, en Chile, que los pacientes tengan deficiencia de yang. En Florida es muy común que los pacientes tengan deficiencia de yin por el calor, porque el calor deshidrata los líquidos. Es como tan lógica la medicina china, y allá sí se utiliza mucho dar el alimento casi crudo o suavemente cocinado, pero no totalmente crudo. O sea, por ejemplo, si yo a mi perra le diera carne cruda, la liquido en 2 meses. Al principio se va a ver, hoy anda mucho mejor y todo, pero después el organismo no. Ahora, en Estados Unidos, cuando yo me meto a los grupos que son de dueños, o sea, de clínicos generales, y muchas veces apareció esa pregunta, oiga, colegas, todo en inglés, ¿qué le dicen ustedes al dueño cuando le habla de las dietas crudas? Y muchos dicen, ¿sabes que ya no digo nada? Total, llegan igual de enfermos acá a la clínica. Ya como que no pierdan el tiempo en empezar, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Ya bueno, si quiere, dele. Entonces, igual va, no hay una diferencia de estado de salud entre alimentados con dietas crudas y no. Y yo la verdad que eso fue, a ver, hace muchos años atrás, cuando recién empecé, 20 años atrás, 25 años atrás, ya llevo 20 años formulando dietas para mis pacientes. Ya había gente que daba dietas así, por el doctor Billinghurst, que lo conozco también, he estado en sus charlas, pero igual presentaban igual patologías, y no hay una mayor diferencia, la verdad. ¿No? Te Los niños preguntan igual también Claudia Medina, buenas noches, ¿qué opinión tiene de la alimentación BARF? es lo que acabo de responder. Aquí hay Santos Navarrete, ¿cómo se puede revertir la insuficiencia renal? Con un diagnóstico adecuado. Si hay una deficiencia de yin o de yang o de sangre o de chi, y trabajar con eso. Tanto la nutrición como las hierbas chinas que dé, la acupuntura que haga, los masajes tuina que le vas a enseñar a los niños para que hagan en la casa, los otros suplementos que use, los factores psicoemocionales,
porque ahí uno empieza a hilar más fino. De repente hay pacientes en que te das cuenta que hay una asociación en que empiezan a presentar los signos con, por ejemplo, una separación en la casa, un cambio de casa, alguien que murió, alguien que se fue, alguien que llegó nuevo, un divorcio, cosas que generaron un estrés, otra mascota que llegó, o una situación de estrés que vivió. A veces incluso situaciones que pueden parecer como tan como comunes, por ejemplo, el dueño antes de ir de viaje aprovecha de llevar al perrito a la peluquería, que le corten las uñas, que lo vacunen y que lo revisen y que aprovechen de hacerle el traje. Y a la semana el dueño se va, entonces la mascota ha vivido una situación de estrés, que salir de la casa, que lo bañen, que le da estrés inmunológico, anestésico, y el dueño se va. Entonces se genera un desbalance tan grande en esos pacientes que se van a pique muy rápido. Y ahí, después, cuando llega y el perro no, es que no quiere comer, eso, lo otro, desarrolló, no sé, una insuficiencia renal, a veces son cuadros cardiológicos, a veces hepáticos, va a depender mucho de la constitución del paciente. Eso es un tema bastante extenso de conversar las constituciones, y ahí eso es bonito también. Te preguntan, ¿el Silic Marine Bed se puede comprar desde España? ¿Dónde lo puedo No, encontrar? no, este es un producto que yo formulé para mis pacientes, está solamente acá en Chile, y de hecho en España, yo el año 2015 me reuní con la gente del departamento de fármacos y alimentos, creo que se llama ya, no recuerdo exactamente el nombre. Me acuerdo que me costó mucho llegar porque era como muy lejos, estaba en Madrid con mi hermana, y fui para ver si era posible hacer allá las cosas, y la verdad que por la regulación española solamente un laboratorio puede hacerlo, y era conseguir un laboratorio que yo le pudiera dar como la representación de mi fórmula, y era muy complicado, entonces no. Y yo sé que enviar cualquier cosa vía aérea de este tipo de producto, a veces en la aduana nos pueden parar, así que no, solamente acá en Chile. Te preguntan también, ¿en países del trópico habría algún cambio en el manejo de los alimentos? Claro, claro, porque ya tienen otros patrones. Por ejemplo, un paciente con artrosis en Brasil o en Colombia o en cualquier país tropical donde los factores patógenos externos son calor, son humedad, va a ser distinto un paciente con artrosis acá en Chile, que normalmente el ambiente acá es seco y es o muy caliente o muy frío, al menos en Santiago. En el sur es húmedo y frío, en el norte es seco y caliente. Tenemos distintas cosas, no tenemos ese patrón de humedad-calor que tienen en el trópico. Por lo tanto, los alimentos que crecen ahí son alimentos, ya sea, estamos hablando de los tipos de peces, los tipos de ganado que crezca ahí, los tipos de aves, los tipos de plantas que crezcan ahí, van a generalmente apuntar a dispersar calor y humedad, y normalmente deficiencia de allí. Te Entonces, preguntan también, ¿se puede complementar un alimento balanceado con alimentos preparados en casa, suponiendo que el propietario no puede o desea preparar los alimentos todo el tiempo? sí, claro que sí. Yo llevo 20 años en esto y ha sido una cosa frecuente de que el dueño no le pueda cocinar. Incluso yo a mi perro a veces le doy alimento de pellet y alimento cocinado. Y mis gatos van cambiando. Tengo 3 gatos que aman la comida casera y 3 gatos que aman los pellets. Y a veces el que ama los pellets va y come un poco de comida casera, y ahora con una comida que tengo nueva, hay 2 de los gatos que aman la comida casera que van a comer pellets. Una de esas gatas tiene gingiva-estomatitis crónica, una gata muy, muy vieja, y ella ama comer esos pellets. Yo digo, ya, si está feliz así, de hecho hasta se le ha desinflamado su boca. Sí, se puede, no hay problema. No hay ningún problema en mezclarlo. ¿Hay alguna clasificación de alimentos en base a la función termogenética que podamos consultar? Termogénica, perdón. Claro, claro, de acuerdo al alimento, si sean tibios, si sean frescos,
si sea neutro, como le decía acá en este librito del Georg Kastner, que se llama Chinese Nutrition Therapy, es bastante chiquitito y bastante, digamos, conciso, donde te sale cada alimento. Por ejemplo, la trucha tiene una temperatura, una naturaleza termal, tibia, caliente, el sabor es dulce, trabaja con estómago y vaso, la dirección es ascendente, tiende a flotar, trabaja el efecto enriquece el yang, regula el chi, dispersa el frío, entibia el estómago y el vaso. Pero si yo tengo un paciente con signos de calor, por ejemplo, un paciente con deficiencia de yin y le doy trucha, voy a generar un agravamiento. Por eso es más importante que saber, o sea, para poder dar la termogenética correcta hay que saber bien el diagnóstico de acuerdo a la medicina china. ¿Mm? Entonces son todas las preguntas que había, ¿no tienen alguna más? Aquí te preguntan otra pregunta, en función del clima que vive cada paciente, por ejemplo, en Valdivia, más helado y húmedo, ¿el alimento que se da naturalmente en la zona responde a las condiciones ambientales? Exactamente, exactamente. Yo vivo en Valdivia y ahí ahora en marzo teníamos castaña y recuerdo que para la semana mechona eran a tirarse castañazos todo el mundo. Época de castaña, época de mariscos distintos, de guardarse en la casa, bueno, para esa época, a ver, esa época en invierno, el vacuno, por ejemplo, se comía bastante, el cordero, porque si tú piensas, por ejemplo, los corderos, acá en Chile, las ovejas entran en el celo más o menos en marzo-abril. Y están pariendo septiembre-octubre. Entonces ya, fisiológicamente, a todos aquellos que coman carne, van a estar faenándose los corderitos a los 6 meses, que va a ser a la entrada del otoño-invierno. Así que es bastante lógico. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Te dicen, confirmo que los castañazos duelen bastante. Sí, sí, me acuerdo de ahí. No sé si todavía se hace esa cuestión de la carrera de balsa de las distintas alianzas bajo el puente del río Valdivia, donde está el mercado fluvial. En esa época se hacía. Y desde arriba le tiraban castaña a los cabros y cabeza de pescado y cosas así. Sí, bueno, son historias de mechones de hace 30 años atrás. Más, mucho más. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pues creo que eso ha sido todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias a la doctora. No, si tienes otra pregunta. En caso de perros gerontes con problemas de piodermas y dermatofitosis, ¿cómo se clasificaría la dieta? Ahí va a depender de acuerdo al paciente, porque en un paciente geronte yo puedo tener lo mismo, deficiencia de yin o deficiencia de yang, puedo tener patrones de calor, puedo tener patrones de frío, puedo tener patrones de deficiencia de sangre, deficiencia de chi y patrones conjuntos, incluso deficiencia de yin. Va a depender mucho del patrón de enfermedad. Algo que dice siempre el doctor Chen del Chi Institute es depende. Esto todo depende del paciente y del patrón de enfermedad. Te preguntan, en caso de la aminitis crónica en equinos, además de la restricción de la avena, ¿qué recomendaría? Personalmente no trabajo con caballos, de lo que yo recuerdo, el tema del que se recomendaba alimentos frescos para caballos, como la cebada, la alfalfa me parece, sí, la alfalfa, la sandía o la cáscara de la sandía y el pepino.
Esos eran los alimentos frescos que yo recuerdo que recomendaban en caballo. Ahora, si se dedica a caballo, Mariana, aquí ya tengo el chat, si se dedica a caballo, podría contactar a alguien del Institute, que ellos tienen más experiencia en caballo, y algún colega que se dedique a la parte de nutrición en caballo, quien también es muy, muy seca en el tema de nutrición en caballo. Uno, bueno, la doctora Judy Shoemaker, que ella, bueno, viví mucho tiempo en su casa, así que iba a su clínica, es maravillosa su clínica. De hecho, es un granero que está adaptado con piso antideslizante y todo, y donde están las pesebreras, donde están los silloncitos para atender a las mascotas, y todo un día puedes ver perros, gatos, entrar y salir caballos y qué sé yo. Ella es muy, muy seca en nutrición en caballo. Y la otra, la doctora Joyce Harman, también es muy, muy seca. Y la doctora Cindy Lankenau. Ellas son como referentes a los que le puedes preguntar sobre nutrición en caballos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí hay otra. ¿Cómo se relacionan los cambios energéticos del yin y el yang de acuerdo a la patología presente en el paciente? Ahí tú vas a ver, por ejemplo, si el paciente, y siempre como primera pregunta, ¿es caluroso o es friolento? Ahí ya te va a dar una idea. Si tú ves que llega un paciente y el paciente ya llega jadeando con la lengua roja, tú dices, bueno, este paciente tiene calor. Entonces probablemente su aire acondicionado, su yin esté roto. Entonces tengo que darle alimentos que tonifiquen el yin, alimentos frescos. Y si uno piensa que alimentos frescos, las lechugas, brócoli, el apio diurético también, los brotes de alfalfa. Entonces dice, ya, ¿y qué carnes son más fresquitas? Los pescados, por ejemplo, el pavo, el yogur, el tofu también es fresco. Le puedo dar champiñones también. Si es un perro chiquito, le puedo balancear un alimento a nivel proteico con champiñones. Si es un perro más grande, no lo voy a poder hacer. Por eso siempre hay que tener opciones de dietas que puedan balancear un poco el requerimiento calórico, principalmente en kilocalorías, no en termogenética, pero de acuerdo a eso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un paciente alérgico y voy a usar una proteína de exclusión y este paciente es caluroso, voy a pensar más en el pavo y en el pollo, en el pavo, en el pato y en el pescado, los tres P. Si es friolento, voy a pensar más en el pollo, en el cordero, ¿no? Que son de naturaleza más caliente. Si tú te fijas, por ejemplo, un pavo es un animal grandote que está más pegado a la tierra, el pollo es más ligero, de repente puede pegarse un pequeño despegue, y ese es una energía más yang, más caliente, más de elevarse, ¿no? Así que ahí uno empieza como de a poquitito, como una cierta lógica, y de acuerdo a sus países. Por eso, como yo sé que me están escuchando de muchos países, y yo digo, no, yo acá doy tal y tal cosa, tal vez esos alimentos no estén en otros países. Por eso les di ejemplo de Bolivia, cómo tuve que regular una dieta para Bolivia, otra dieta para Etiopía, de acuerdo a lo que había, y siempre van a encontrar lo que necesitan. Está siempre cerca de ustedes lo que necesitan para alimentar. De hecho, por ejemplo, les cuento, aquí mis gatos tienen problemas respiratorios crónicos porque venían de un criadero, todos prácticamente, una gata venía preñadita, y venían con herpesvirus, con rhinosinusitis crónica, con herpesvirus. Y las gatitas chicas cuando nacieron se contagiaron a las 2 semanas. Y acá en mi casa yo tengo un árbol que es el morón, o mora blanca, como llaman, que es el morus alba. Y el morus alba es desde el punto de vista de la medicina china, el brote, la hojita, cuando aparece en primavera se usa para dispersar el calor y la humedad a nivel de las vías respiratorias altas. Entonces tengo aquí en mi casa el árbol que me ayuda con ellos con su crisis en primavera. Así que
cada primavera cortamos los brotecitos de la rama y se va todas esas hojitas y todos esos brotecitos a la olla y se cocinan con el resto de las cosas. Igual, por ejemplo, acá crece ortiga. Tengo siempre en primavera empieza a crecer la ortiga antiinflamatorio maravillosa, así que agarramos la ortiga y vamos metiéndola a la comida. Y es parte de la dieta de ellos en primavera. Así que hay que usar lo que está creciendo ahí donde vives. Te preguntan también, ¿por qué no se podría manejar champiñones en animales grandes? No, sí se pueden, pero lo que pasa es que no se puede balancear una dieta en base a champiñones en un animal grande porque no te da el tenor proteico ni la cantidad de calorías que necesitas. El champiñón es bastante interesante porque tienen un alto contenido de grasa vegetal. De hecho, si uno cocina champiñones, te queda ahí un rebordecito de grasa. Pero el contenido calórico es muy bajo porque tiene demasiada agua. Entonces, en un perro de 30 kilos, yo no puedo darle 3 kilos diarios de champiñones para poder balancear la proteína y la grasa. Entonces, voy a tener que en ese paciente darle algún tipo de carne de acuerdo a la termogenética de ese paciente y a la diferenciación de patrones de ese paciente. Bueno, creo que esas son todas las preguntas, ¿verdad? Agradecerles mucho por su asistencia, a la doctora Mari Carmen Barba por todo el conocimiento que nos ha dado y pues los invitamos a escuchar las siguientes charlas que tenemos toda la próxima, esta semana, la próxima semana también. Y pues bienvenidos sean siempre. Muchas gracias por participar. Ya, pues gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir con ustedes hacia la distancia y espero que estén todos sanitos y todos bien. Muchas gracias por todo.